buenas noches, queridas amigas, queridos amigos. Comenzando un programa más de Diálogo Franco. Comenzamos saludando a todos los papás por el Día del Padre. Muchas felicidades a todos los padres del Paraguay. Hoy, 17 de junio, vamos a tocar un tema de mucha importancia. Muy poca gente lo conoce. Es una persona tan importante que solo la indiferencia, el silencio le responde de alguna manera a la figura del doctor Luis Alberto Riar. El doctor Luis Alberto Riar fue presidente de la República, ocupó casi todos los ministerios que había, fue realmente un patriota en el buen sentido de la palabra. Hoy vamos a hablar con su bisnieto, el doctor Jorge García Riar. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien. Sería sobrino bisnieto. Sobrino bisnieto. Más o menos. O sea, Luis Alberto Riar fue hermano de Jerónimo Riar. Claro. Jerónimo Riar es la rama del cual vengo yo. Y Luis Alberto Riar, los gigantes, fueron dos hermanos entre 11 más o menos. Dos hermanos entre... Sí. Bueno, es una persona muy poco conocida. Yo le decía a la gente que tan desconocido es que no hay ciudad, no hay ruta, no hay calle, no hay plaza, no hay escuela, no hay colegio, no hay nada. Honestamente, doctor, le dieron en Asunción el nombre a una calle de 100 metros. Hacia la municipalidad de Asunción hay una calle que lleva su nombre. Pero cortita de 100 metros. Me refiero a ruta. En el Chaco, por ejemplo, no hay ninguna ruta así asfaltada que lleve el nombre. Desde ya te agradezco que hayas dado este espacio para recordar la figura de Luis Alberto Riar, como lo llamó Efraín Cardoso, el estadista de la paz, como lo llamó Sindulfo Barreto, el abogado de la paz, y como lo llamó Rafael Eladio Velázquez, el abogado de la paz. Así que creo que es una figura que debe ser conocida y reconocida. Y estuvo en los momentos más complicados de la historia siempre el doctor Luis Alberto Riar. Pero vamos a comenzar por el inicio. ¿Él dónde nace? ¿En Paraguay o en Argentina? Bueno, él realmente, tenemos una fotografía ahí de apoyo. Adelante, vamos. Él realmente nace, doctor, en Esquina, Corrientes. Sí. Esquina, que es una ciudad al sur de la provincia de Corrientes, donde confluyen justamente ahí dos ríos, el Paraná. Eso que sale un poco no muy claro, esos son sus padres. Su padre es Jerónimo Riar, catalán, de origen catalán, quien llega a Paraguay después de la guerra contra la Triple Alianza, más o menos. En realidad llega a Buenos Aires primero, obviamente, y después sube a la ciudad de Esquina, donde conoce a la señora con la que se casa, que es una paraguaya, se llamó Gregoria Vera. Gregoria Vera era de Villeta, de origen... Pero van a vivir a Villa Florida. Después que nacen ya 3 hijos, con Luis Riar, justamente casi un bebé, ascienden o suben, digamos, hasta lo que hoy, hasta Villa Florida, la ciudad que hoy conocemos como Villa Florida, que estaba recién constituida como una villa o como una ciudad, antes llamada Paso de Santa María, ciertamente. Entonces ellos son casi los primeros pobladores de esa época, que con una migración de correntinos, que no eran todos correntinos en realidad, sino eran españoles o italianos, que vivieron previamente en Corrientes y luego se trasladaron a ocupar, digamos, misiones con su ganado, ovejas, Pero Luis Alberto, vacas. en definitiva, nació en Esquina. Nació en Esquina, Y a los 3 Corrientes. años vino del Paraguay. Sí, pero reconocido como paraguayo. Hija de paraguaya. Hijo de paraguaya. Exactamente. Por eso había una ley especial que le reconocía como paraguayo y él obtiene su nacionalidad como paraguayo. Que es un tema interesante porque hay varios programas de preguntas y respuestas que se hacían en los canales y se preguntaba si quién era el único expresidente de la República Paraguayo que nació en Argentina. Sí. Y casi todos decían Gondra. Gondra nació en Buenos Aires. Sí. Pero el doctor Riar... Pero también Riar, sí. Claro. Bueno, y hay otra foto, bueno, una mejor que esta, que es la de sus padres realmente con su hermana mayor. Ahí está, Norberta. Y esta foto probablemente haya sido tomada ya en Villa Florida, probablemente, porque detrás de la fotografía figura Estudio Resc. Y el Estudio Resc, hay que recordar que los Resc eran 2 hermanos de origen árabe, que vinieron, uno creo que se quedó en Villarrica y el otro en Asunción, tenían estudios fotográficos y recorrían los pueblos para hacer esta foto. Entonces, ahí más o menos su hermana mayor tendría ya 6 o 7 años, que es Norberta,
y ahí están los padres, el catalán Jerónimo y Gregoria Vera, la paraguaya. Y bueno, y Luis recién 3 años. Y Luis Riar seguramente... recién llegado de... No, de meses, porque él nace en 1880. Entonces y llega, él no estuvo a los 3 años en Paraguay, antes ya. Posiblemente antes, porque no tenemos exactamente la fecha en que llegan a Villa Florida. Se dice después de 1880, entonces muy probablemente haya llegado con 1 año o meses de edad. Ok. Bueno, con sus padres, obviamente. ¿Y cómo avanza la niñez, la juventud del doctor? Bueno, y él hace una parte de su escuela en Villa Florida, pero realmente después se traslada a Asunción para terminar sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de la capital. Creo que había otra, podemos ir pasando. ¿Sabe quiénes fueron sus compañeros de promoción? ¿Quién es, doctor? Eusebio Ayala, entre ellas. Eusebio Ayala fue su compañero de promoción. Bueno, hay que recordar que en aquella época el Colegio Nacional de la capital o el Colegio Nacional de Varones funcionaba como una institución que recogía, o sea, al cual venían muchos jóvenes del interior. La mayoría. Porque la mayoría era la escuela y el colegio de referencia. Entonces, lógicamente... los mejores alumnos de las escuelas del interior eran becados al Colegio Nacional. Eran becados, bueno, también promocionados por sus padres, obviamente. También por sus padres, ¿verdad? Entonces venían y recaían en el Colegio Nacional, que era el colegio de referencia por excelencia. Y ahí está Luis Riar, lógicamente, con su esposa, Adela Abello de Riar. Creo que Adela nació en Upacaraí. Y bueno, y luego contrajeron nupcias con esta señora que está ahí. Tenemos esta foto de Luis Riar. ¿Tuvieron varios hijos? Varios hijos, sí. Varones, casualmente. Él tuvo muchos varones, aunque hay una historia en la familia Riar de muchas mujeres, pero en el caso de él, 3 varones. La mayoría mujeres. Varones. 3 varones, sí. Y debo decir que hay una hija que le falleció muy joven o muy niña. Tenemos una crónica que salió publicada en los diarios y bueno, fue una pérdida bastante grave en aquellos tiempos, pero le sobrevivieron, ¿verdad? 3 hijos varones. Sí, y bueno, y después termina graduándose de abogado, fue uno de los primeros abogados porque en esa época también comenzaba la Universidad Nacional, la Facultad de Derecho fue la primera dentro de la Universidad Nacional. Se gradúa de abogado, a poco tiempo de su graduación, él funda un grupo que se conoció como las milicias, que era una especie de formación, de preparación para los jóvenes en defensa de la patria, así que fue militante de ese movimiento y lógicamente después se afilia al Partido Liberal de entonces y bueno, eso le trae también algunos conflictos políticos y participa, digamos, de las revoluciones que se vienen, ¿verdad? Ahí tenemos la revolución del 14, la revolución del 22, etcétera, etcétera. Y eso un poco va curtiendo su vida política, su interés en la política. Pero también, no solamente en la política de formular las ideas públicas, sino también en la economía. Su tesis, que hay que buscarlo, doctor, te avisé, eso creo que estará en los archivos de la Universidad Nacional de Asunción, es sobre la moneda en Paraguay. Su tesis se basó sobre la moneda en el Paraguay y es referenciada por otros economistas. Creo que Washington Awell tiene una pequeña referencia a la tesis del doctor Riar basada sobre la moneda. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿y su vida pública? La vida pública, la vida política de él. Bueno, aquí tenemos, bueno, esta foto tenemos que adelantarla, ¿verdad? Pero obviamente esta es la foto donde él recibe la banda presidencial como presidente provisorio de la República del Paraguay de manos de Eligio Ayala. Eligio Ayala está en el centro, Luis Riar a un costado. Pero antes de esto... Está de bigote con la banda presidencial, es el doctor. Sí, Luis Riar está aquí de bigote. Al lado está José P. Guyari, ¿sí? También ahí. Y se ve aquí en el centro a Eligio Ayala. ¿Sí? Sí, el más abajo. Eligio Ayala. Eligio Ayala fue presidente de la República. Él en marzo pide permiso para candidatarse oficialmente a la presidencia. Él le deja. Y el periodo que va de marzo a agosto del 24 culmina. Correcto. El doctor Luis Alberto Riar. Así es, doctor. Esta foto fue
tomada en 1924. Pero antes de ejercer, digamos, la presidencia provisoria del Paraguay, dándole paso a Eligio Ayala para que se candidata a presidente de la República, que luego fue electo y tomó de vuelta la presidencia, él empieza como fiscal. Él ejerce en la función pública como fiscal. Hay una carrera también que después lo lleva a ser... Fue parlamentario, diputado, parlamentario, senador. Lógicamente, electo parlamentario. Ministro de Hacienda, ministro de Guerra y Marina, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Economía, que después vamos a hablar en otro bloque y vamos a referirnos a eso. Entonces, hay una carrera política pública de altísima trascendencia que lo lleva casi naturalmente luego a tomar este espacio de relevancia que fue la presidencia provisoria del Paraguay en 1924. ¿Y qué momento? En un momento donde Paraguay salía de una revolución sangrienta de más de un año, el doctor Luis Alberto Riar asume la presidencia y fue conjuntamente con Eligio Ayala los dos presidentes que visionaron que se venía la guerra y comenzaron la preparación de la guerra del Chaco. Correcto. Vamos a un breve consejo comerciales y a la vuelta vamos a tener un contacto internacional, vamos a hablar con la gente que está en Esquina, Corrientes, le van a rendir un homenaje. Allá sí se le reconoce al doctor Luis Alberto Riar, acá infelizmente solo reina la indiferencia, la ingratitud y carcomido por el óxido de la maldad, de la ignominia y de la ignorancia, porque realmente es porque no se lo conoce. Nuestro compromiso es hacerle conocer al doctor Luis Alberto Riar. Tenés un libro que creo que es el último que hay. Yo considero que este es el mejor trabajo biográfico que se hizo sobre la figura del doctor Luis Alberto Riar. Lo hizo abuelo Gustavo Arriar, quien compiló, recogió, sistematizó documentos privados, documentos muchos de ellos reservados durante su presidencia y el ejercicio de su ministerio. Y bueno, y creo que algunos de los que nos siguen en este momento puede hacerse merecedor de este libro porque recoge a cabalidad todo su perfil biográfico y su trayectoria. La idea entonces, agradeciendo al doctor Jorge García Riar, a los televidentes que están interesados, ahí va a aparecer en el zócalo de la cámara el número de WhatsApp, poder escribir a ese número y al final del programa vamos a sortear y ojalá hoy ya podamos entregar el libro a la persona que sale beneficiada. Consejos comerciales, vendemos y regresamos a la vuelta con más Luis Alberto Riart. Bueno, estamos de vuelta aquí en Diálogo Franco. Repito a las personas que nos están sintonizando a partir de ahora, los que estén interesados en el libro, el doctor Luis Alberto Riart, héroe civil del Chaco. Entre todos los televidentes de Diálogo Franco vamos a sortear al final del programa un libro obsequio de la familia, en este caso el doctor Jorge García Riar. Estamos en comunicación con el doctor Fernando Quevedo Orden. Él es el jefe del museo de la ciudad de Esquina, provincia de Corrientes, República Argentina. Doctor Fernando Quevedo Orden, muy buenas noches. Buenas noches, doctor Franco. Buenas noches a mi querido amigo el doctor García Riar, y permítame en mi nombre y en el de toda Esquina el saludo a la querida y hermana tierra del Paraguay. Muy bien, con esos saludos ya estamos todos. Buenas noches, doctor. Un gusto tenerlo aquí en este espacio. Le decía al doctor Riar, Fernando, y entrando en tema, que acá infelizmente no le reconocemos, no le valoramos a nuestros héroes, y tengo un poco de vergüenza por el hecho de que ustedes en Esquina Corriente lo van a reivindicar justamente en estos días. ¿Podés compartir un poco con la audiencia de C9N, nos ve todo el Paraguay, gran parte de la provincia de Corrientes también, lo que están haciendo en la ciudad de Esquina, doctor Fernando Quevedo del Orden? Primero, no soy doctor, no quiero hacer uso de títulos que no me corresponden, pero lo siento como un cariño desde ustedes. Bueno, ¿qué va a suceder estos días en Esquina? Aquí se va a celebrar el 24º Congreso de Historia de la provincia de Corrientes, un hito que hace 24 años ininterrumpido la Junta de Historia de nuestra provincia lo viene realizando. Creo poder decir que es una de las pocas provincias de la Argentina que lo hace
ininterrumpidamente y hoy, y en esta oportunidad, viene a la ciudad de Esquina. Dentro de ese ámbito, más allá de solamente los actos académicos y las ponencias que se van a brindar, queremos ampliar el panorama y acercar la historia al pueblo en general. Y dentro de una política que venimos haciendo desde este municipio ya desde hace varios años, que estamos haciendo un municipio con la cabeza de nuestro intendente, el profesor Hugo Benítez, se decidió ampliar, no digamos ese altar de próceres, pero esos prohombres que tuvieron vínculo o pasaron por Esquina. Hace 2 años atrás inauguramos un monumento a la italianidad en la figura de Giuseppe Garibaldi. Y así tenemos un programa muy amplio con Félix de Azara y con otros personajes. Pero hay un personaje que, como usted lo manifestó y que sucede en Paraguay, también sucede en Esquina. Un ciudadano desconocido, nacido en esta ciudad, donde transitó sus primeros años, donde se conocieron y casaron sus padres, y que nunca olvidó su tierra argentina. Una de los logros que él hizo también fue la creación de la Casa de la Cultura Argentino-Paraguaya, es decir, ese vínculo indisoluble que estas tierras, separadas a veces por la historia, pero unidas por el afecto y por un mismo origen, no debe olvidarse. Entonces decidimos, sabiendo que nos iban a acompañar los miembros de la Academia Paraguaya de la Historia, que nos iban a acompañar historiadores como con quien está hoy usted en el estudio, el doctor García Rial, y muchas otras personas, decidimos homenajear al doctor Rial para que Esquina y los esquinenses lo conozcan, para que los correntinos y los argentinos también. Porque más allá, y permítame agregar, al amplísimo conocimiento que tiene su compañero de estudio en este momento y que está plasmado por la obra de su abuelo, que aquí puedo tener el gusto de tenerla, obsequiada por él, el libro de Rial, hay un aspecto del doctor Rial que hay que sobrellevar y que va a plasmarse en este modesto monumento que le vamos a hacer. Él fue abogado, ejerció varios ministerios, llegó a la vicepresidencia, llegó a la presidencia momentánea del país, pero yo lo veo desde esa tarea posterior que en la guerra del Chaco tuvo que hacer, cuando extendió su mano al canciller Elío de Bolivia y sentándose junto al canciller argentino Saavedra Lamas, construyeron eso tan importante para ambos países y para Latinoamérica, que fue la paz. La paz, una palabra que hoy es tan buscada y en boga y que se valora tanto. Los apóstoles de la paz, esas personas que desde veredas opuestas o miradas diferentes bregan por algo que es el bien de todos, la paz. Y así lograron ellos, con el famoso documento de Buenos Aires firmado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, ese cese del fuego que luego se siguió avanzando hasta lograr el Tratado Definitivo de Paz. Sí. Correcto. A ellos tres fueron candidateados en Oslo al Premio Nobel de la Paz. No sé el motivo, si fue una equivocación, un error, un olvido, pero ese premio Nobel solo se le otorgó al canciller argentino como mediador. Cuando creo, y muchos coinciden conmigo, ese premio Nobel debería haber sido a los tres. Entonces, para nosotros, el doctor Rial, aparte de un político y de una persona que llegó a los altos cargos de la República del Paraguay, es un apóstol de la paz y pudo, o en el corazón es, un premio Nobel de la Paz.
Muy bien. Fernando, muchas gracias por estos minutos para Con Diálogo Franco. Muy amable, muy gentil, y gracias por el reconocimiento que le hacen al presidente de la República, el doctor Luis Alberto Riar. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, y esta ciudad de Esquina, que está vinculada al Paraguay desde hace casi 500 años, desde los primeros tiempos, y hay muchísimos vínculos entre Esquina y el Paraguay, está con los brazos abiertos. Estamos a poco más de 600 kilómetros de Asunción, y esperamos que muchos paraguayos nos visiten y encuentren en esta tierra portal sur de la provincia de Corrientes un poquito de su casa y de su hogar. Gracias, Fernando, muy amable, muy gentil. Vamos a unos consejos comerciales y regresamos inmediatamente con más Diálogo Franco. Aquí en Diálogo Franco estamos con el doctor Jorge García Riar, es miembro del CONES, entre paréntesis, pero hoy está como descendiente, como sobrino nieto del doctor Luis Alberto Riar. El doctor Luis Alberto Riar tuvo una presencia estelar en los momentos más oscuros, fue como una luz, fue como un faro que iluminó al Paraguay en los momentos más difíciles. En tiempos muy difíciles, en momentos muy difíciles, por favor? Y en momentos que había que tomar decisiones estratégicas rotundas, contundentes. Si tuviéramos que hacer un resumen de la vida pública, política de Luis Alberto Riar Vera, podemos citar 3 hitos, doctor, si me permitís, ¿verdad? El primero es, lógicamente, toda su implicancia, su trabajo en la preparación de la guerra. De una preparación que había que mantenerla en reserva para no alterar, para no alborotar, pero también para generar un equilibrio en la región. Luis Alberto Riar, como ministro de Hacienda, como ministro de Guerra y Marina y ministro de Relaciones, se abocó a la preparación en la compra de armas, municiones. Me gustaría, por una cuestión de orden, el primer momento estelar de su presencia histórica es cuando asume la presidencia de la República. Un país devastado por la revolución, veníamos con el alma por el suelo por haber perdido la guerra del 70, el Paraguay no tenía escuela militar, no tenía mucho menos Estado Mayor. Ahí asume Luis Alberto Riar. Asume la presidencia provisoria. Y el liderazgo. Sí, y el liderazgo. Él le convoca a los militares y le pide presupuesto. Me gustaría que cuente esa parte de la historia. Está bien, doctor, tratando de hacer un resumen rápido. Bueno, pero eso es importante. No, claro. Pide presupuestos, se consiguen presupuestos siempre genuinos, sin ningún empréstito, sí, ¿verdad? Pero también las relaciones exteriores, las relaciones con Argentina fueron claves para que se puedan conseguir esos armamentos, esas armas, esos aviones que se necesitaban para preparar al Paraguay en la guerra. Era muy amigo del presidente Justo, ¿no? Muy amigo del presidente Justo de Argentina, pero y del canciller también, como se ha citado en el bloque anterior, Saavedra Lamas. De una guerra que no todos creían realmente en esa época que iba a venir, pero que era inminente. Entonces ese sería el primer hito, toda la preparación. De hecho, este libro del doctor Luis Riar y la defensa del Chaco se basa precisamente en esos aspectos de su vida, de las gestiones particulares, públicas y políticas que ejerció para poder preparar al Paraguay en una contienda bélica como la que después estalló más adelante. Bueno, entonces su primera presencia pública, para repasar, es cuando asume la presidencia en sustitución del presidente Eligio Ayala. Vimos la foto ahí recién que nos proyectaron. Luego asume la presidencia el doctor Eusebio Ayala y él va como ministro de Guerra y Marina, y desde el Ministerio de Guerra y Marina él visualiza la inminencia de la guerra y comienza a preparar las compras de los cañoneros. Humaitá, Paraguay, se lo debemos a él. La compra de los armamentos para la guerra del Chaco se lo debemos a él. Aviones. Por supuesto, aviones, todo. Metralletas. Y tuvo una activa participación. Pero yo, doctor, no me quedaría tanto en esa parte de la gestión bélica. También es importante destacar sus gestiones en las relaciones exteriores, ¿verdad? Pero vamos a llegar ahí, doctor. Esperando un ratito. Estamos siguiendo primero la presidencia de Eligio Ayala, después era inminente la guerra, después él intentó ser presidente de la República, le gana esa pulsera a Eusebio Ayala. Lo que yo te quiero decir nomás es que antes de llegar a esa otra
a ese otro aspecto, también cabe destacar esa colaboración y esa participación de Riyad. Sí, y el segundo hito o el segundo hecho histórico que podemos resaltar también en consecución de ese relato, doctor, es que él asume el Ministerio de Economía y es realmente el primer ministro de Economía que tuvo el Paraguay. Sí, eso es cierto. Ahí en pantalla ahí está el decreto. Hay un decreto, que es el decreto que ya reglamenta la ley 1357, que reorganiza los ministerios públicos, porque para crear un Ministerio de Economía había que reformar la Constitución. Correcto. Pero ante la inminencia de la guerra era necesario reorganizar la administración pública. Y ahí surge la figura del Ministerio de Economía, que luego por decreto reglamentario finalmente dice se resuelve. Ayala que él visualizó, vio el panorama y vio quién era el mejor discípulo de Eligio Ayala. Y luego de haber observado entre sus colaboradores, él le pudo otear al doctor Riyad y le dijo, sí, va a ser, en primer lugar fue director de Economía y Abastecimiento, y luego al formalizarse ministro de Economía, pero fue el que se encargó de que no falte nada en el frente de batalla. Y uno de los énfasis que puso en su Ministerio de Economía es trabajar con los agricultores para que tampoco falten los alimentos durante la contienda. Entonces, a partir de unas gestiones económicas en ese sentido, fortaleció la agricultura y el trabajo de los campesinos. 2 años. ¿Qué trabajo tuvo ahí, por ejemplo, lo que recordás con los agricultores? Generar apoyo económico para que los agricultores pudieran continuar con la producción. Las famosas mingas, sí, en el Paraguay tienen nombre y apellido. Luis Alberto Riyad. El que inició las mingas en el Paraguay fue el doctor Luis Alberto Riyad. Organizó por familias, por compañía. Así mismo, doctor. Contamos esa parte. Bueno, brevemente te puedo contar eso, ¿verdad? Ese puso mucho énfasis en eso, en organizar y que se organicen los campesinos, los productores agrícolas, porque pensando que eso podía sostener la guerra, lógicamente, los alimentos. Sí, y algo que yo nunca olvido es que, por ejemplo, le dijo a la gente, vamos a plantar caña dulce. Plantaba caña dulce, le daba los insumos necesarios, machete, sí, pala, arado, todo lo que sea necesario, y después parte de la producción quedaba para el Estado, 50% y 50% para la comercialización. ¿Y qué hizo? Hizo el famoso Alconafta, le devolvió combustible. O sea, en el año 1932, en plena guerra del Chaco, 33, en el Paraguay se mezclaba el alcohol con la nafta y se movilizaban los motores con alconafta, cuando después de 50, 60 años eso aparece en el mundo. Así es mismo, doctor. Increíble, ¿verdad? Y también entonces, ahora tenemos un nuevo Ministerio de Economía, ¿verdad? Pero hay que recordar en este sentido que el primer ministro de Economía o el primer Ministerio de Economía fue ocupado por Luis Alberto Riyad en 1930, del 32 al 34, de 1932 sí, a 1934. Porque después asume otra función importante también, que la de ministro de Relaciones Exteriores, y ahí nos lleva a la parte que quería resaltar. El tercer hito en la vida pública o política Primero, de Luis. Asume la presidencia. Sí. Segundo, asume preparación para la guerra. El Ministerio de Guerra. Segundo, el Ministerio de Economía. Y tercero, su participación, su involucramiento en las gestiones del protocolo de paz. Primero en la firma del protocolo de paz en Buenos Aires, como se narró en el anterior bloque, y posteriormente invitado también, pero quien consignó la firma, puso su firma en el Tratado Definitivo de Paz de 1938, o sea, entre el final de la guerra hasta el 38. Fue la única persona que firmó los dos actos, el protocolo y el tratado propiamente. La única persona que firmó los dos acuerdos, podemos decir, por Paraguay. Pero yo no me quedaría al destacar la figura de Riyad solamente en esos hechos puntuales y mediáticos, digamos, y trascendentales, por cierto, sino en toda la gestión previa, años anteriores, que la tuvo que realizar, ¿verdad?, con los cancilleres de la región, por tratos personales, por tratos de amistad y con inteligencia, para llegar a la paz. De hecho, los intentos por acordar la paz se dieron de los primeros días de la guerra, no es que eso vino después. Bueno, y ahí Riyad tuvo un papel trascendental para conseguir la firma del protocolo de paz en el 35 y después la firma del Tratado Definitivo de Paz en el 38.
Correcto, Tratado de Paz. 1938, siglo pasado. 1938, sí. Correcto. Excelente. ¿Qué se puede hacer para que ¿Conocés vos algún colegio, alguna escuela que lleve el nombre del doctor Riar? No conozco en particular, doctor. Pero sí sería... ¿Cómo podemos instalar el nombre del doctor Luis Alberto Riar en el colectivo ciudadano? Porque hay que ser agradecido en la vida. Mira, principalmente creo que tenemos que hacer un trabajo importante en las escuelas y en los colegios, tomando el 12 de junio de 1935 como un hito, para a partir de ahí graficar, describir y rescatar la importancia del perfil biográfico de Luis Alberto Riar, pero así como otros también que fueron gestores de eso. Claro. Obviamente. Doctor, yo te agradezco, en primer lugar. En segundo lugar, tenía un compromiso con el doctor Riar porque la victoria del Chaco no se concibe sin 3 elementos, ¿verdad? El ejército, en campaña, Estigarribia y los más de 100.000 paraguayos que fueron al frente de batalla. Lo que quedaron en la retaguardia, ahí estaban 4 presidentes de la República que le dieron lustre: el doctor Eligio Ayala, el doctor Luis Alberto Riart, el doctor José Patricio Bullari y el doctor Eusebio Ayala. Y en tercer lugar, la retaguardia donde estaba el contraalmirante José Alfredo Bozano Baglietto. Entre los 4 presidentes que tienen lustre, y me duele decir, en el Chaco, no hay una calle, una ruta que lleve el nombre del doctor Riar, por ejemplo, el doctor Eligio Ayala. Los amigos menonitas, vamos a hablar enseguida con Gustav Sabaski, ellos tienen reconocimiento a Gondra, a Eusebio, a Eligio, y faltaría, le voy a pedir en el próximo programa a Gustav Sabaski para que también el doctor Luis Riar sea reconocido. Gracias. A vos, doctor, muchísimas gracias por este espacio, por dar tiempo para describir, aunque sea muy resumidamente, la vida de Luis Alberto Riar Vera. Vamos a tener más ocasiones seguramente, ¿verdad? Ojalá que otros programas también te inviten y que podamos instalar. El doctor Luis Alberto Riar, La defensa del Chaco. Este libro hizo su nieto, el doctor Gustavo Riart, pediatra, gran persona, fue médico de mis hijos, entre paréntesis. Y su nieto que está con nosotros hoy, Jorge García Riart. A todos los televidentes que envíen mensaje, vamos a sortear al final del programa. Gracias, doctor. Gracias nuevamente, doctor. Nosotros vamos a unos consejos comerciales y a la vuelta estamos con Gustav Sabaski. Seguimos en el Chaco. ¿Qué es lo que pasa en el Chaco? Así como nadie se imaginó que íbamos a tener la guerra, hubieron visionarios. Hoy en el Chaco están sembrando y cosechando algodón. Lo que antes parecía una quimera, un sueño, hoy es una realidad. Y no solamente una realidad, sino que la mayor parte de la siembra de algodón que se hace en el Paraguay, hoy tenemos en el Chaco paraguayo. A la vuelta de estos consejos comerciales estamos con Gustav Sabaski. Estamos con el amigo Gustav Sabaski. Acaba de dejar la presidencia del Bancop, actualmente es miembro del directorio de Bancop, estuvo en Shortizer y estuvo a punto de desplazar la Saturnino Rúa como número 10 de Cerro Porteño. Me está contando que casi le dejó fuera de puesto a Rúa. ¿Cómo está, Gustav? Buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Un placer saludarte esta noche aquí en tu emisora Cine 9. Realmente un placer comentar un poco del Chaco y qué es lo que pasa en el Chaco. Profesor de historia, profesor de educación física, de geografía, de alemán. Es historia. Y cerrista fanático. Sí. Qué bien. Coincidimos en muchos aspectos, Gustav. Sí. Muy contento de tenerte acá. La primera vez que estás aquí en los estudios de C9N, ¿eh? Sí, la primera vez. Gustav, lo mejor que le ocurrió al Paraguay después de la independencia de 1811, sin lugar a dudas, fue la presencia de los menonitas. Se está por cumplir 100 años. Manuel Gondra y Eusebio Ayala fueron los visionarios que les trajo, en el buen sentido de la palabra, iban a irse a la Argentina, al sur de la Argentina, y dijeron no, van a venir acá a quedarse a Paraguay. Y les recibió el presidente Eligio Ayala un 31 de diciembre de 1927. Se están por cumplir 100 años. ¿Cómo valió la pena? Así mismo, realmente, fue el 31 de 2026. 26 exactamente, sí. Nos recibió acá en el Paraguay, al primer grupo de menonitas, 1.757 personas. Y es así que en aquel momento
fueron recibidos por un presidente de habla alemán, el hijo Ayala, Sí. que los recibió acá. Realmente estamos muy agradecidos y los menonitas lo entendieron como una guía de Dios que le había llevado acá al Chaco paraguayo para que puedan vivir en paz y tranquilidad, porque estaban huyendo de las guerras de Rusia, de la Europa y después de Canadá, la Primera Guerra Mundial. Así que querían vivir en paz y trabajar y eran productores. Tal es así que en el año 1927 vienen 6 grupos, 27 los siguientes grupos, y ahí, como no estaba medida la tierra en el Chaco, tuvieron que quedarse 1 año y 4 meses sobre el río Paraguay en carpas. Y muchos de ellos trabajaron para la firma Carlos Casado, tienen que ganarse el pan de cada día, porque el 80% de esta gente eran pobres, que tenían que prestar el pasaje de su ida a Paraguay porque no tenían para pagar el pasaje del barco. Así es. ¿Y cómo valió la pena? Vos te vas manejando, ves tu camino, pero también mira tu retrovisor, ¿verdad? Sí. Y al ver tu retrovisor ves lo que valió la pena, lo que aguantaron, lo que sufrieron. Se les engañó con el precio de la tierra, no había el fraccionamiento, el tren no llegaba hasta donde le habían dicho, pero se quedaron, se pudieron soportar, tuvieron una gran resiliencia. Sí. Y hoy están haciendo del Chaco, las colonias menonitas, un emporio. Sí, tú tienes que saber que en Puerto Casado no todos entraron en el Chaco. Más de 350 volvieron de Puerto Casado a Canadá. Sí. Y solamente los valientes y los pobres se quedaron, que tenían coraje para entrar en el Chaco. Y esos entraron después, siempre paso a paso, se fueron de Puerto Casado a Pozo Azul. Fue la primera estación, de Pozo Azul a Campo Esperanza y de Campo Esperanza a Loma Plata. Fueron 4 pasos. Y ya llegaron en el 28 a Campo Esperanza, donde se hizo la primera siembra de algodón. En el año ¿Siembra de algodón? Sí, en la primera siembra de algodón fueron 24 hectáreas y cosecharon 400 kilos. 1928 en Campo Esperanza. No tenían ninguna exportadora todavía, vendían el algodón en rama a Asunción. Entonces tuvieron que llevar, por supuesto, en carros hasta 145, de 145 en tren y de tren por barco. Tenemos algunas imágenes de eso, creo que Cristian sí puede proyectar. Sí, seguramente. Esas son chacras, de las primeras chacras, como la gente cosechaba a mano, ¿verdad? Y así se veía. Esto es en la primera presencia de ustedes, antes del 30, antes de 1930. Así mismo. Y de ahí, en el año 1929, la Corporación Paraguaya había traído una pequeña desmontadora de algodón que los colonos compraron. En 1930 se puso en Loma Plata la primera cosecha, desmontadora de algodón con una capacidad muy pequeña, ¿verdad? Que eran 700 kilos por día, ¿verdad? Entonces, eso fue muy pequeño, pero no necesitaba más grande. Eso aguantó así hasta los años 38, donde se introdujo una nueva de Estados Unidos ya, que es esta, la Muray. Justamente el presidente don Jacobo Guispre, que en aquel momento que estaba ahí, y así se carreaba. Son fotos de replicados del cincuentenario, donde se presentó toda la historia en vivo que vivían las menonitas en el Chaco. O sea, el Chaco ya tiene antecedentes de haber cultivado el algodón, entonces. Sí, tiene muchos antecedentes. Este año cumplimos 96 años de cultivación de algodón. Y este año cumplimos justamente ahora, el 25 de junio, es nuestro aniversario número 97. Ya los primeros menonitas acá. Ah, mira un poco. Y yo nunca olvido una anécdota con respecto al tema de los menonitas y la guerra del Chaco. Ustedes sembraron, o sea, tus padres, tus abuelos sembraron sandía, melón, y llegó el momento de cosechar y no vendían. Y si no vendían, tenían que volver todo a Canadá. Entonces le dieron al ejército paraguayo. Sí. Y contamos esa anécdota, por favor. Bueno, esos fueron nuestros abuelos. Nuestros abuelos, mi papá nació en el 32, en plena guerra del Chaco, el 10 de enero. Pero mi abuelo vivía ahí y ellos producían esas frutas y comida para el ejército paraguayo. Y anotaban en un cuaderno todo, ¿verdad? El administrador en aquel entonces tuvo que anotar. Y después, cuando tenían una cierta cantidad vendida de porotos, sorgo para la caballería, para sus caballos, sandía, melón, lo que sea, tenía que ir en Cachapé, en carro, a 70 kilómetros en Cachapé hasta Punta Ariel, kilómetro 145, de ahí en tren hasta Puerto Casado Asunción. Y se iba al Ministerio de Hacienda para cobrar. Y como siempre el Estado tampoco en la guerra no había plata. Entonces
Como no estaba conforme el presidente, se fue al presidente de la República, donde suyo Ayala, y le contó su pena, que los pobres colonos era la única plata que tenían, que por favor le pagara. Le mandó de vuelta a don Eusebio y dijo que se le pague inmediatamente, y se fue con su plata, contento, de vuelta a Loma Plata. Y yo siempre digo, Gusta, que esa anécdota, porque el ejército paraguayo necesitaba alimento líquido, ustedes tenían la sandía, el melón, y ustedes necesitaban vender esa producción para tener más recursos y volver a invertir. O sea, eso fue una verdadera simbiosis entre los menonitas y los paraguayos, que hoy felizmente llegamos a su máxima expresión. Ya que estamos hablando de ese vergel que ustedes convirtieron en el Chaco, el hato lechero más grande del Paraguay, el hato ganadero más grande del Paraguay, que están exportando, que están haciendo leche en polvo, que están produciendo maní, que están plantando soja, que están plantando arroz, probablemente ahora con el tema del algodón. Este boom del algodón que fue en los años 30, que al Paraguay le permitió, sobre todo antes de la guerra y durante la guerra, vender los productos, ahora también. Ahora están comenzando a plantar algodón, que les resulta muy beneficioso. ¿Cuántas hectáreas de algodón más o menos tienen hoy en el Chaco a esta altura, Gustavo? El Chaco el año pasado plantó entre 45 a 50 mil hectáreas de algodón. Y ese va a ser también la siembra, está cantada para este año. Pero ese tiene su historia. Entre 45 y 50, no es 70, me dijeron 70, entonces esa información no es correcta. No llegó, a mí me consta, no llegó a 70. Puede llegar en un momento, pero ese tiene sus altibajos. Y siempre fue así. El algodón, en el 53, cuando se introdujo esta nueva desmotadora, fue un gran avance, y así tuvo esos hitos. Y el otro hito era justamente en los años 87, donde ya se cosechó 11.000 toneladas, casi 12.000 toneladas. Ese fue un gran boom en la época del 80. Siempre tuvo altos y bajos, tanto en los precios como también en la producción. Viste que el Chaco es una zona semiárida y sí, a veces tenemos buenas lluvias, buenos veranos y no. Este cambio climático que tanto hoy conocemos desde el primer día que llegamos al Chaco, siempre tuvo cambios climáticos. Entonces, ese siempre fue el gran tema. Pero hoy en día se tiene mucho más tecnología, esa es la gran ventaja de la investigación. Y desde que nosotros tenemos más acuerdos nacionales e internacionales a través de la Federación, a través de Pinos del Chaco, con INTA Argentina, Argentina tiene mucha historia de algodón y eso nos llevó a muchos conocimientos técnicos que nosotros adaptamos y hoy sabemos cómo se puede producir mejor. Por ejemplo, si tenés una acumulación de agua de 1,5 metros en el suelo, antes de plantar tenés garantizada una cosecha que te va a dar tu costo que tuviste. O sea, lo ideal sería que llueva antes de la siembra. Hay que acumular agua primero. Y la planta de algodón es una planta muy, muy rústica. Aguanta tanto en la sequía como también en la inundación. Y ambos casos ya tuvimos. Así que es una planta muy rústica para el Chaco, porque la gente del Chaco también es rústica, no hay forma. El que no tiene mucho coraje, mucha fuerza, no es gente para el Chaco. Yo siempre digo, yo no tengo miedo que el precio va a subir alto, que los extranjeros nos van a invadir. Van a quedarse un ratito nomás. Acordate las épocas de 1975 a 80, lleno de europeos alrededor de Mariscal, estancias de alemanes, austriacos. Hoy, ni una sola, ni una sola. Muchos vienen, pero para aguantar. Pero pocos se quedan. Pocos se quedan para aguantar. Y esto gracias a las cooperativas, la mancomunión, eso es lo que tiene la fuerza para el Chaco de Prado los Guapos. A ver, Gustavo, me gustaría, hoy día, ¿cuál es la realidad? Si tuviera que hacer un diagnóstico, esta imagen que estamos viendo de cómo trabajaban en carreta, que tenían... Vos me contaste que era bracero, que tenía que ir a recoger hasta 62 kilos de algodón. Hoy día, ¿cómo están haciendo? Bueno, vino primero la etapa de los años 70, donde se compraban las primeras máquinas de cosecha de algodón, la internacional que vino de Estados Unidos, que fue una gran novedad, porque no se aguantaba más. Cuando llegamos a 11.000 toneladas ya era muy complicado. Entonces, en el 78, 79, se compraban las primeras máquinas para cosechar y ahí fue un gran avance ya. Y después de eso se vino desarrollando la tecnología, tanto acá como también, pero el problema era también acceder a esas máquinas que costaban mucha plata y la cooperativa cuando no tenía esa liquidez que hoy tiene, ¿verdad? Entonces, eso tuvo que haber créditos para que realmente pudimos avanzar. Y ahora en los últimos 10 años fue tremendo. En primer lugar, en la tecnología de la precisión, en la transferencia de tecnología y también en toda la siembra, porque se llegó a la siembra directa en el Chaco.
que es un gran avance. Paraguay es el único país del mundo que tiene más del 90% de siembra directa. Somos un modelo. Somos un vergel verde y el segundo país más verde es el Paraguay en el mundo, después de Costa Rica. Así que lo que siempre se dice que vamos a hacer un desierto y todas esas cosas, hay que producir con mucha tecnología y con mucha sabiduría, porque el Chaco y sobre todo la zona de transición es muy delicada. Hay que saber producir en el Chaco, hay que tratar la tierra muy minuciosamente. Ese el chaqueño sabe hoy muy bien. Y eso justamente, esa tecnología moderna que hoy tenemos, las nuevas máquinas, realmente son lo que dieron un gran avance. ¿Esas máquinas que estamos viendo son las nuevas ya? Esas son ya de las nuevas máquinas, sí, que están los pickers y que están entrando acá. Y también ya tienen los fardos. Antes tenían que ponerse todo en bolsas y llevar bolsas a caballo, 100 kilómetros, carreaba de Lolita, de Pato, 100, 120 kilómetros a tracción caballar para llevar. Y hoy en día, con esas máquinas, 2.500 kilos en un fardo, así como Leno, se carga y lleva directamente a bajar con camiones y lo llevan. Ahora, no hay más mano de obra tanto. La superficie, el terreno tiene que ser bien lisa para que esa máquina funcione bien. No puede ser irregular el terreno. No, el Chaco es muy plano, pero hoy en día hay mucha tecnología. Se nivela la tierra. Se invierte la tierra, se nivela, cuesta 1,5 millones, 2 millones por hectárea nivelar la tierra y eso queda para siempre. Ahí está el fardo. Ahí está el fardo, exactamente. Eso es una semi grande. Después vino últimamente los John Deere, los más grandes que vamos a ver después. Eso ya cosecha 11.000 kilos por hora. Por hora. Así que esas ya son tremendas máquinas. Y también la tecnología de siembra, como ya había dicho. Y hay que llevar muy en cuenta el tema de la semilla transgénica, que hizo la gran conversión en el Chaco. Porque mucho peleamos en la época de Fernando Lugo y de Federico Franco. En esa época, y cuando usted fue presidente y el ministro Enzo Cardoso nos ayudó desde la federación, estábamos peleando justamente la semilla transgénica, sí. Y ese fue un gran avance y hoy tenemos esas semillas que realmente contribuyen muchísimo al mejor rendimiento del algodón. Enzo Cardoso, ministro de Agricultura, y tenía un mexicano que estaba por el Instituto Interamericano de Agricultura, ICA, que también dio todos los eventos, porque Brasil tiene como 90, 120 eventos, Argentina tiene como 70, 80, sí. Y nosotros tenemos apenas 12 eventos. Sí, sí. Y lo más lamentable es que esto ni siquiera es comestible, es para uso externo, ¿verdad? O sea, no hay razón para no aguantar. Estábamos seguros en el momento de la firma de esto que esto iba a servir. Hoy, ustedes en el Chaco, esta producción que tienen, ¿están exportando o es para consumo local acá del Paraguay? El 99%, casi el 100% del algodón hoy se exporta. ¿Exporta? Se exporta. ¿Dónde están exportando, Gustav? A Bangladesh, a Indonesia, a Alemania, a Turquía, a muchos países. Tenemos 4 brokers a los cuales se exporta eso. Y tuvo un ingreso el año pasado de unos 37 millones de dólares. 37 millones de dólares. La cooperativa. Hay mucho más de eso. ¿Verdad? ¿Cuántas desmotadoras tiene el Chaco? Hoy tiene 5. La cooperativa Choriza tiene 2. Después está la New Cotton. Después está Marcos Caballero y de una de los Zárate de Paraguarí. Son 2 de la cooperativa Choriza y 3 ajenas. Y eso en los últimos 5 años. Y hay terreno para más, ¿verdad? Hay terreno para más, pero la grande, la última que vamos a ver después, de Choriza, esa ya es de gran envergadura. ¿Te puedo hacer una pregunta técnica? ¿Es factible dentro de esa alternancia que se da, por ejemplo, en la región oriental, soja, después trigo, después un poquito de otros productos de siembra? ¿Se puede plantar, por ejemplo, soja una temporada y algodón en la siguiente en la misma extensión de tierra? Así mismo es. No es que se puede, ya se hace. Ya se hace. Hay diferentes tipos de cultura que hay que cambiar, del algodón, de maní y también de sésamo, de soja. Hoy en día ya son nuevas variedades. Incluso también se planta trigo un poco, no mucho. Y hay que alternar, se fortalece. Y lo importante es que se quede bastante barbecho. Y el barbecho del algodón es un problema porque ahí puede salir el picudo. Yo no soy técnico ni ingeniero, pero sé algunas cosas genéricas que son importantes cuidar. Pero es importante que se quede el barbecho para que se construya una capa de humos y eso es muy bueno para la tierra que se plantación de alternativas. Vayan alternando. Vayan alternando, exactamente. Ahora, sí, correcto. Yo recuerdo que uno de los motivos por el cual me decía el ministro Enzo Cardoso era que tenían 2 particularidades, ¿verdad? Que resistían la humedad
La humedad y los gusanos. Los gusanos. Sí, exactamente, los gusanos. Y eso, la mayor plaga. Y eso se cumplió con ese cometido. Sí. Estos transgénicos... En gran parte. Minimizó muchísimo. Ahora, te pregunto, antes las plantas vos me decías que eran más altas, ahora son más bajas las plantas. También me decías de que las fibras tienen mayor capacidad, de que son más resistentes. O sea, tienen muchas ventajas las semillas transgénicas respecto a las normales. Tiene muchas ventajas, pero el tema es que hoy se regulan las plantas con fungicidas. Hoy se regula, si uno quiere que no crezca bastante, cuando hay mucha lluvia y explota hacia arriba, entonces se le frena. Hay mucha tecnología para frenarlo, ¿verdad? Y lo importante hoy que es no solamente se exporta la fibra, hoy se exporta la semilla. Usted sabía, el último año exportamos mucha semilla a Qatar, a Arabia Saudita. ¿Semilla paraguaya? Sí, señor, semilla paraguaya. Qué bueno. Pero no para sembrar, para forraje de animales. ¿Para forraje de animales? Sí. Al por mayor en barco se llevaba. ¿Y es más rentable la semilla para forraje que para uso de algodón? ¿Qué va a hacer? No hay suficiente. La ganadería tiene que crecer en el Chaco todavía para que todos los subproductos se puedan convertir en carne. Esa es la otra pregunta. Con el corazón en la mano y sin fanatismo, porque vos sos de Chortipser y trabajás mucho con el ganado, trabajás ahora con la agricultura. En una condición que no tengas problema económico, que tenga toda la tecnología, todos los recursos, en 100 hectáreas, ¿rinde más la agricultura o rinde más la ganadería? Normalmente, en líneas generales, la agricultura rinde más. La agricultura. Sí, pero tienes que saber que de 5 años de agricultura tenés 2 años buenos y 3 años malos. Te va a rendir más que una mediocre ganadería o de una buena ganadería. Lo que rinde más que la ganadería es la lechería. El tambo gana 2.5 veces más que en ganadería. Así que cada uno tiene sus ventajas y desventajas. En el campo se gana más que en la carne. Sí, y todo es un tema de agua, ¿no? Un tema de agua y de previsión de agua. Y como ya tenemos hoy en día un sistema sostenible de agua, como es la cosecha de agua, como tenemos en el frigorífico, por ejemplo, hoy 850.000 metros cúbicos de reserva. Y esos son todos temas que es importante para la ganadería y para el sector lácteo. Y en el sector agrícola todavía no se trabaja mucho con aspersión. Sí, en la picada 500 hay agua abajo, ya hay chacras y rinden muy bien, bastante mejor. Pero también tiene sus ventajas y desventajas porque hay que cuidar mucho el tema del riego en el Chaco, porque la tierra es muy delicada y zona de transición y puede salinizarse. Hay que cuidar mucho ese tema. Hay que cuidar. Bueno, vamos a unos pequeños comerciales, vendemos y regresamos enseguida con Gustav Zabasky, Chaco, algodón, impensable hasta hoy una realidad. Del Paraguay, del Chaco al mundo. Estamos de vuelta con Gustav Zabasky, la mejor parte de la que ustedes no escucharon, pero ya seguramente él se va a encargar de contar. Gustav, a esta altura de los acontecimientos, ¿cuáles son ya vimos todas las potencialidades del Chaco, ¿verdad? El sacrificio, el sufrimiento, fruto del esfuerzo de ustedes, de la resistencia de sus padres, de sus abuelos? ¿Cuáles son los desafíos ahora de aquí en adelante para el Chaco? Voy a terminar primero el tema del algodón para quedar con eso y después vamos a ver a los otros desafíos. Hoy en día, como sabemos, tenemos una nueva fábrica de algodón desmontadora que se inauguró, que fue hecha en India, que es la mejor tecnología que hoy tenemos en ese tema. Y ese tiene una gran capacidad y se llegó a exportar 22.000 toneladas de algodón el último año de la cooperativa y también de otras empresas que están haciendo ahí. Pues tenemos 5 desmontadoras en algodón. Y también se llegó a exportar semilla de algodón a Qatar, a Amán, como ya dije, a Arabia Saudita, que es también un producto bastante bien comercializado. Pero esto no va a terminar ahí. Tenemos que cada día darle más valor agregado. Y en ese sentido se está haciendo un proyecto de una fábrica de aceite de algodón, de la semilla de algodón. Se va a hacer una fábrica de aceite. Y ese es aceite también muy buen aceite comestible con alta tecnología, como también se puede usar en biodiesel y otras cosas. Y ese expeller ya es otra vez forraje para los animales, para el engorde, para el feedlot, el expeller o para los tambos, ¿verdad? Y aparte de eso, también hay que hacer una semillería y finalmente es un sueño a mediano plazo, una hilandería. Hay que hacer la hilandería para que podamos hacer la tela
fábrica en Chaco, Paraguay. ¿Y cuántas desmontadoras más necesitan? 5 ya tienen. Por ahora está bien, estamos Con esas saturados, 5 desmontadoras ya puede venir una hilandería. yo creo que la producción de algodón se va a ir creciendo. Paulatinamente, así como también la soja, que es otro rubro que entró ahora, llegó a 70.000 hectáreas el último año. ¿Soja? Sí. Estamos con 240.000 hectáreas de agricultura en el Chaco, pero es poco. Es poco, porque solamente... 240.000 hectáreas de soja. De agricultura. 70.000 de soja. Y tenemos que prepararnos. Y los chaqueños y las cooperativas siempre dieron mucho valor, y por eso fundaron la Expo Pioneros, la Pioneros del Chaco S.A., para justamente desarrollar en forma conjunta las 3 cooperativas esta clase de desafíos, que son una fábrica de aceite de soja. ¿Aceite de soja? Aceite de soja que se va a hacer a partir del próximo año si todo sale bien en el Chaco. Espera un ratito, esto es una primicia. Los menonitas, las 3 colonias se unen y van a tener aceite de soja para uso comestible, local y regional acá en Paraguay. Sí, acá en Paraguay, y también para la exportación, y también el expeller de soja y todo el resto va para forraje, y eso va a fomentar no solamente la agricultura, por supuesto, pero cuando más crezca la agricultura, más va a crecer el hato ganadero, más va a crecer la producción lechera. Ya no necesitamos exportar más soja y vamos a quedarnos con toda nuestra soja. Claro, acá estamos a 270 kilómetros del río ahora con la bioceánica, y entonces eso ya es la primera condición. El camino está, el puente se va a terminar, en un año va a estar terminado, así que... Y ahí ¿qué nos falta? Nos falta el puerto nomás en Carmen Peralta y ya está. Sí. Sencillo el tema. Pero lo que nos falta es más camino a tierra. Yo quiero volver a subrayar un aspecto. La fábrica de la nueva desmontadora de algodón que ustedes ven acá, que está a 10, 12 kilómetros de Loma Plata y está sobre un camino a tierra. Y solamente en un año, para una cosecha, tiene que moverse 8.000 camiones de manipuleo. Y ese es sobre el cambio de tierra. Asfalto. Y la cooperativa está haciendo un proyecto para que se haga un proyecto de factibilidad para que se haga asfalto. Y eso es lo que pedimos. Camino de toda tierra es esencial. Sin eso no podemos. Y el segundo problema, o el primer problema, es energía. Energía. Contrariamente o paradójicamente, que tenemos 2 obras hidroeléctricas muy grandes, por no decir los más grandes de América del Sur. Es cierto. Y esta fábrica de aceite de soja, así como está la situación hoy, no va a poder trabajar si no se lleva más energía al Chaco. Claro. Imagínate, una inversión de $41 millones y por falta de energía en un país que tiene 2 obras hidroeléctricas muy grandes, no va a poder trabajar. ¿Qué te parece? Claro, no, me parece perfecto. Hay que hacer eso pedido. Es urgente. Ayer ya hay que hacer la línea no hay otra forma. Sí, yo estoy de acuerdo. Y hay condiciones para eso. Hay condiciones y estamos presionando para que se haga. Yo prefiero 1000 veces que se le lleve la línea al Chaco Central en vez de regalarle prácticamente a Brasil y a la Argentina. Ahora, muchos creen que y quiero resaltar una cosa, muchos creen que este boom va a venir en el Chaco por la agricultura. No va a ser un boom como mucha gente piensa, porque eso va a ser un proceso gradual. ¿Por qué? Porque para asegurar hoy en día, sea soja, sea algodón, sea maíz o cual fuere la cultura que uno quiere desarrollar, necesita investigación. Y ahí empieza el Chaco, las 3 cooperativas del Chaco hicieron un gran centro de investigación que están invirtiendo millones de dólares hoy en un nuevo centro de investigación, también en forma conjunta de las 3 cooperativas del Chaco Central. Y eso va a ser muy fundamental, se sabe muy bien. Donde más se invierte en investigación, la gente es menos pobre. Así de sencillo es. Y por eso es tan importante la investigación. Y a medida que se va... Espera un ratito, Gusta, perdón. Ese centro de investigación que están haciendo las 3 cooperativas, ¿para qué? ¿Para semillas? Eso es Ideagro, se llama, el centro de investigación se llama Ideagro. Es para todo lo que es agricultura, todo lo que es sector lácteo, todo lo que es sector genético de ganadería, todo. Entonces, generales. En líneas generales. Oh, qué bueno. Un bloque íntegro. Qué bueno. ¿Y dónde está eso? Y al lado de Expo Pioneros. Pionero. Te invito para actualizarse sobre lo que pasa en el Chaco en los últimos años, señor doctor Franco. ¿Cómo no? Es importante. Sí, no sabía eso, sinceramente no sabía. Sí. Tengo que reconocer que no conozco esa parte. Voy a ir a la próxima vez, vamos a mirar. Gustav, entonces, más obras vial de asfalto, más energía. Y a lo mejor es el momento de pensar ya en un puerto, en el buen sentido de la palabra, un puerto grande, sí o sí, que pueda permitir sacar todo por río para justamente
preservar nuestro camino. El tema del puerto sí o sí tiene que unir. Y así como están las cosas hoy, hay dos opciones. Una es Puerto Casado, otro es Carmelo Peralta. En Carmelo Peralta ya hay terreno para eso y ya está asfaltado y en puente es óptimo. En Puerto Casado, que es un pueblo muy rezagado, siempre se quedó muy atrasado, merece ser asfaltado 85 kilómetros para llegar de la Bioceánica hasta Puerto Casado para que pueda reavivar a ese pueblo también. Y por supuesto, esa es otra opción de puerto. O sea que agua tenemos. Sí. Solamente falta un poquito de asfalto y el puerto. Y no es la inversión. Un puerto, ¿cuánto Sí. cuesta? 10, 15 millones de dólares. Pero nada por más. esa cantidad de producción que tenés de algodón, de soja, de trigo, de maíz, de maní, Y exportación de carne. exportación de carne, lácteo, impresionante. Ahora van a tener incluso el tema de aceite de soja. Yo creo que el Chaco, siempre dije, es la clave del progreso nacional y hay que invertir ahí en el Chaco. Yo te felicito, Gusta. Algo que no te haya preguntado y que quiera compartir, ampliar con la audiencia de Diálogo Franco, Gusta. No, yo creo que el Chaco es una región que tiene un bajo Chaco, un Chaco zona de transición y un alto Chaco. Y para trabajar en el Chaco hay que tener mucha resiliencia, hay que tener experiencia. Y las cooperativas han trabajado ahora casi 100 años en el Chaco y hay mucho conocimiento sobre ese tema del Chaco y falta mucho todavía por investigar. Y yo quiero decir que el que cree que va a comprar grandes extensiones de tierras y va a hacer agricultura así como lo hace en la región oriental o en Argentina o en Uruguay, totalmente equivocado. El Chaco es un desafío de por sí solo. Y el Chaco es solamente para gentes que tiene coraje, que tiene resistencia y tiene persistencia. Y si no fuera por las cooperativas, el Chaco nunca fuera lo que es. Las cooperativas son instrumentos de desarrollo para el mejor bienestar socioeconómico de sus asociados y de todo el mundo. Y las cooperativas hoy producen grandes cantidades de productos alimenticios que va a ser una gran necesidad en los próximos 5 a 10 años. Después de la pandemia, todos sabemos, acabo de estar la semana pasada en un seminario organizado por BIT, donde se pone ese como uno de los primeros temas, la seguridad alimentaria. Y el Chaco da para mucho más todavía, pero es un proceso gradual que hay que pensarlo muy bien y hay que hacer con pasos seguros. Pero hay que planificar, coincido hay que contigo. planificar y si él que cree que en 1 año, 2 años, 3 años va a ser rico en el Chaco con agricultura, equivocado, no existe eso. Tenés que siempre pensar que vas a tener una mala cosecha, una buena cosecha. Y si tenés muy bien, 50-50. Así que hay que tener mucho aguante y siempre un respaldo fuerte del sector cooperativo, como es el caso del Chaco Central. Gracias. Muy bien, Gustavo, me permití un minuto mientras compartí con nosotros. Habíamos dicho que este libro que fue donado por el doctor Jorge García Riart, el doctor Luis Alberto Riart, La defensa del Chaco, íbamos a sortear. Tenemos muchísimos interesados en el libro, así que, Cristian, ¿tenés la lista ahí atrás en la pantalla? ¿Tenemos? A ver. Seguimos. Gracias a todos los que llamaron, muchas gracias. Bueno, ahí en el 888, el 188. 188. Bueno, el 188 le esperamos el lunes para la entrega de este libro, el doctor Riart, donación del doctor Jorge García Riart. Gustav, un gusto compartir contigo, un lujo lo que contaste y muy feliz por el hecho de que acá en el Paraguay vamos a comenzar a producir aceite de soja y que nos vamos a exportar más nuestra soja, que vamos a darle valor agregado para que se queden. Ojalá que la autoridad del gobierno hayan visto el programa, más infraestructura vial, más puerto, o sea, puerto acá no hay nada y sobre todo más energía eléctrica para el Chaco. Eso. Gracias, Gustav, muy amable, muy gentil. Gracias a usted, doctor. Ha sido un placer. Nosotros regresamos, si Dios permite, el próximo lunes. Gracias a la audiencia por la preferencia. Si Dios permite, nos reencontramos el próximo lunes. Franco fue presentado por